Bueno. Las cobijas, ¿no? Esperemos que en este tiempo precioso también los hermanos vayan llegando. Vamos a saludarnos unos a otros, hermanos. Atrás, adelante, a la derecha, a la izquierda. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor, mis amados hermanos. ¿Se escucha bien, hermanos? Un poquito bajo, ¿no? Hermanos de audio, ya, poquito mejor, ¿verdad? Gracias, hermanos. Bueno, hermanos, la verdad he preparado un tema que todos nosotros sabemos, pero que es muy importante recordar en la vida cristiana de cada uno de nosotros. Hoy vamos a recordar acerca de la iglesia. ¿La iglesia es importante para nosotros o no? Si la iglesia tiene mucho valor para mí o no. ¿Cómo me conduzco dentro de la casa de Dios viviente, que es el cuerpo del Señor, la iglesia? Para tener este estudio vamos a orar todos juntos, por favor. Oremos a nuestro Padre Dios. Padre Santo y misericordioso, te damos gracias por el amor tan grande que has tenido para todos nosotros. Aun siendo viles pecadores, enemigos tuyos, nos amaste de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesucristo para sufrir, para morir y derramar toda su preciosa sangre en esa cruz, la cual nos ha dado el perdón eterno de todos nuestros pecados. Padre, también le levantaste al tercer día para nuestra justificación, para que tengamos la esperanza tan certera que así como el Señor resucitó, también nosotros resucitaremos y viviremos contigo eternamente. Te damos gracias, Padre, porque también no nos has dejado solos, sino que tú, Señor, nos has puesto en tu cuerpo, que es la iglesia. Padre, ayúdanos a comprender cuán preciosa es la iglesia delante de tus ojos. Ayúdanos, Señor, cambia nuestros pensamientos y nuestros corazones a través de tu palabra, para que valoremos aún más, Señor, tu cuerpo, tu iglesia, los hermanos. Deseamos, Señor, que a través de tu palabra cada uno de nosotros pueda ser instruido aún más. Que el pensamiento y corazón sean ensanchados, Señor. Por favor, Padre, también te pedimos por los hermanos que aún no han llegado, que tú guíes sus pasos hasta este lugar santo, donde estás tú, Padre, para que juntamente a través de tu palabra nos maravillemos y crezcamos en gracia y en conocimiento. Mi Dios Todopoderoso, encomendamos este tiempo en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar, hermanos, Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. ¿Todos traen sus Biblias, hermanos? Celular no vale, ¿eh? Siempre que Dios me permite la oportunidad, les digo, ¿no, hermanos? El celular no vale. Por favor, busquemos en nuestras Biblias, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Vamos a leer juntos, por favor. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gracias, hermanos. Hoy vamos a meditar acerca sobre la iglesia. Nosotros hemos leído aquí esta epístola que ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Pablo a Timoteo. Y habla que la iglesia es la casa de Dios. También llamó a la iglesia del Dios viviente. También llamó a la iglesia columna y baluarte de la verdad. Por eso vamos a pensar en estos 3 puntos, hermanos. Cuando nosotros meditemos bien en estos 3 puntos, nosotros también tendremos la actitud correcta, la posición correcta dentro de la iglesia. Porque las personas a veces solamente consideran que la iglesia es como un templo, como una reunión entre las personas. Sí, también consideran que están los hermanos, pero por eso nos falta comprender todavía más acerca de la iglesia. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, mandó esta epístola a Timoteo. Entonces, también esta es una epístola que nos quiere enseñar a cada uno de nosotros cómo debemos andar en medio de la iglesia y cómo debemos considerarla. Por eso, cuando el apóstol Pablo envió esta epístola a Timoteo, el apóstol Pablo estaba pastoreando la iglesia de Efeso. Pero por eso mismo le ha dado las instrucciones, cómo es que debe considerar la iglesia y cómo es que debe andar en medio de ella. Por eso, hermanos, sabemos bien que primera y segunda de Timoteo son consideradas como las epístolas pastorales, ¿no? Pero también que nos dan las grandes enseñanzas a nosotros. Estos 3 puntos tan importantes. La iglesia es la casa de Dios. Por eso, ¿usted en qué casa vive? ¿En la de quién? En la mía, ¿no? En la mía. Cada uno puede decir que en mi casa, ¿no? Sea propia o sea rentada, ¿no? Cada uno vive en su propia casa, en su propio espacio. Y no vive solo, sino que también vive con sus seres amados. Por eso mismo, la iglesia es llamada la casa de Dios. La casa, esta iglesia, no es de alguien, sino es de Dios. El dueño de la iglesia es el Señor, nuestro Padre Celestial. Y también, como esta es su casa, en medio de ella, ¿quién habita, hermanos? ¿Quién habita en medio de la casa de Dios? Dios, ¿verdad? Y también, ¿quiénes más habitan en la casa de Dios? Sus hijos, sus hijos. Los cristianos que han recibido la salvación a través del precioso evangelio acerca de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido a formar parte de la familia de Dios. Como somos hijos de Dios, Dios quiere que habitemos en su casa con Él. Pero esta casa no está vacía, hermanos. Dios mismo habita la casa. Dios mismo está entre nosotros. ¿Ustedes lo creen o no, hermanos? ¿Quién está aquí entre nosotros? El Dios, creador del cielo y de la tierra, mi Señor y mi Salvador, el Rey de reyes, ¿sí o no? El Señor de señores. Hermanos, cuando nosotros pensamos y meditamos en estas cosas,
nuestra actitud y nuestra posición dentro de la iglesia será muy diferente. ¿Quién estuvo esperando aquí, hermanos? A las 11. ¿Quién estuvo esperando 10 para las 11? ¿Quién estuvo esperando 10:30? ¿Quién estaba esperándole a cada uno de nosotros, hermanos? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Si pensamos esta cosa, hermanos, nuestra actitud y nuestra posición será totalmente diferente. ¿Sí o no? Es la verdad. Pero cuando nosotros consideramos a alguien indigno o menos, que me esperen. Sin mí no inicia, ¿no? Alguien puede decir algo así, ¿no? O sin mí no pueden hacer nada. Esa es una posición que equivocada. El Rey de Reyes y el Señor de Señores está aquí, hermanos. Nosotros somos parte de la iglesia, somos parte de ese cuerpo. Dios, quien habita en medio de la iglesia, porque esta es su casa, Dios hace algo tan precioso, hermanos. Un padre de familia, una madre de familia, ¿qué hace, hermanos? Ama, cuida a los miembros de su familia. ¿Sí o no? O ustedes, hermanos, como padres, como madres, ¿qué hace? Ama y cuida. ¿Sí o no? Sí. Dios, ¿qué hace en medio de su casa? ¿Qué hace? Ama y nos cuida. Por esto, nuestro Señor Jesucristo, cuando ha hablado en San Juan capítulo 15, ha dicho que nosotros debemos permanecer en Él. Debemos permanecer en su amor, en su cuidado. ¿En dónde? En su casa, en su casa. Por eso, hermanos, el Señor es quien está en medio de nosotros. Es algo que no debemos olvidar. En los anuncios también pedimos, ¿no, hermanos? Por favor, no coma. Por favor, evitemos los alimentos. Por favor, estemos en nuestros lugares. Escuchemos atentamente. Por favor, pongamos nuestro celular en modo vibrador. ¿Quién está en medio de nosotros, hermanos? El Creador, el Rey de Reyes, el solo soberano. No pasa nada, qué delicados. Hermanos, nuestra conducta y nuestra posición debe ser la adecuada. Estamos aquí ante la presencia de nuestro Dios y Señor. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 21. Hebreos capítulo 10, versículo 21. Hebreos capítulo 10, versículo 21. Vamos a leer juntos, hermanos. Dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hay un gran sacerdote. ¿Quién es este gran sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo está en su casa. Todos nosotros conformamos el cuerpo del Señor, la casa de Dios. Dios está en medio de nosotros, hermanos. Por eso debemos considerar, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo soy parte de la familia de Dios.
Dios es mi Padre y Él quiere cuidarme y amarme en medio de la iglesia. Por favor, vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Nosotros somos una familia en Cristo. Nosotros somos aquellos que somos cuidados y amados por Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Leamos juntos, hermanos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cada uno de nosotros somos, ¿qué, hermanos? Parte de la familia de Dios. ¿Por qué nos decimos hermanos? ¿Por qué? Porque somos cristianos salvos, redimidos. Somos aquellos que hemos venido a ser parte de la familia de Dios. Cada uno de nosotros, por eso nos decimos tan hermosamente como hermanos, hermano, hermano, hermana. Porque somos la familia de ¿quién? De Dios, hermanos. Por eso, hermanos, Dios es quien reside en medio de su casa, en medio de la iglesia. Por eso nosotros tenemos la reunión de célula, la reunión de los miércoles, la reunión de preguntas y respuestas, tenemos la reunión dominical, también la reunión de los jóvenes. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué tantas reuniones así? Alguien puede pensar, ¿no? ¿Para qué? Dios quiere cuidarme en su amor, en medio de su casa. Si no estamos en la casa de Dios, nosotros estamos en el mundo. ¿Haciendo qué, hermanos? Cometiendo aún más que pecados. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo ha dicho a Timoteo, la iglesia que es la casa de Dios, donde Dios nos ama y nos cuida. ¿Quiere ser amado y cuidado por Dios, hermanos, o no? Pero, ¿quiere ir a la reunión o no? Ay, no. Ya fui domingo, ya. Nos vemos próximo domingo, hermanos. Así, ¿no? No, ¿verdad, hermanos? Por eso, conociendo bien cómo es que Dios mismo, por medio del apóstol Pablo, nos ha hecho saber, la iglesia es donde Dios que vive, la casa de Dios. Vamos a regresar nuevamente a Primera de Timoteo, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículo 15. Por favor, no piense que va a una casa cualquiera, ¿no? No. ¿A qué casa venimos, hermanos? Entonces hay que venir dignamente, ¿sí o no? También pensemos en esto, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Leamos nuevamente, por favor, hermanos. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El Señor nos hace saber, no solamente es su casa, sino que también es la iglesia del Dios viviente. Es necesario enfatizar muy bien, ¿dónde está el Dios vivo? ¿Dónde está el Creador?
¿Dónde está mi Salvador? ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde? Quiero preguntar. ¿En dónde está el Señor en retiro de primavera? ¿Dónde está? ¿Dónde estará el Señor en el retiro de verano? ¿En dónde? ¿Aquí? No, hermanos. Dios vivo está en su casa, está en medio de la iglesia. Por eso alguien, hermanos, puede pensar, yo vivo para el Señor, yo amo al Señor, yo amo la iglesia, pero yo la amo desde mi casa. ¿Qué les parece? No es correcto, ¿verdad? También es importante saber dónde está el Dios viviente. También es ahí donde está Dios obrando y trabajando. Un padre trabaja, cuida a los miembros de su casa. ¿Sí o no, hermanos? Sí. También Dios viviente cuida y da las cosas necesarias en su casa. También un padre, una madre instruye a los hijos que está ¿en dónde? En su casa. Dios obra en los creyentes que también están y permanecen dentro de ¿dónde, hermanos? De su casa. Nosotros somos como el campo de Dios, donde Dios está labrando mi corazón. Este corazón que todavía puede tener espinos, puede tener algunas piedras, Dios sigue labrando en él, trabajando, obrando. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9. Por eso, el Dios viviente, ¿dónde está? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde obra? En medio de su cuerpo, que es la iglesia. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer juntos, hermanos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Todos nosotros somos labranza de Dios, ¿no? O sea, Dios en cada uno de nosotros trabaja y obra en medio de la iglesia. Este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional dice así: en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. La Nueva Versión Internacional dice que nosotros somos ¿qué? El campo de cultivo de Dios. Dios desea que cada uno de nosotros seamos transformados. Desea que cada uno de nosotros crezcamos en gracia y en conocimiento. Dios desea que llevemos una vida santa, ¿no? Que demos los frutos. Por eso, aquí en 1 Corintios 3:9, cada uno de nosotros somos el cultivo de Dios. ¿Dónde está el campo de Dios? ¿Dónde está, hermanos? Aquí. Aquí. Este es el campo ¿de quién? De Dios. Aquí, hermanos. Por eso, Dios está en medio de la iglesia de Corinto. Dios está en medio de la iglesia Ciudad de México, labrando y trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. El sacerdote que está en la casa de Dios está obrando tan preciosamente.
Por eso, hermanos, la Biblia llama la iglesia del Dios viviente. ¿Dios está muerto? No, Dios está muy vivo y por eso está obrando en cada uno de nosotros. Por eso los presidentes, los gobernadores se enseñorean del pueblo, lo gobierna, lo dirige, ¿sí o no? Un presidente puede decir, este es mi país, ¿sí o no? Claudia Sheinbaum puede decir, ¿no? Este es mi país, ¿qué? México, ¿no? Así. Ella lo gobierna, lo dirige, nos agrade o no, ¿sí o no? Es la verdad. Dios, hermanos, es el Dios vivo. También esto nos enseña en medio de la iglesia quién reina, quién gobierna. Dios. Dios. Él es el Rey. Él es el Señor de señores. ¿Y nosotros qué somos? Su labranza. Somos sus siervos. Pensando en esto, hermanos, nosotros debemos pensar en nuestra actitud, cómo andamos en medio de la iglesia del Dios viviente. Nosotros queremos ser los que gobernamos en medio de la iglesia, o aquel que quiere gobernar su propia vida, tomar lo que desea y lo que no dejarlo. En medio de la iglesia está ¿quién? El Dios viviente, quien gobierna y dirige a la iglesia. Por eso, vamos a profundizar más adelante. Vamos a volver a regresar, hermanos, a 1 de Timoteo, capítulo 3. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Este es nuestro texto principal del día de hoy, hermanos. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Leámoslo nuevamente, hermanos. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia ha sido llamada como la columna y baluarte de la verdad. Los cimientos y las columnas deben ser fuertes para poder sostener una casa grande. ¿Sí o no? Aquí a los hermanos trabajaron esforzándose, sacrificándose. Levantaron los cimientos, las columnas, débiles o fuertes, muy fuertes, para poder sostener todas las personas, para sostener toda la iglesia. La iglesia tiene un fundamento tan firme, ¿no? Tan firme. ¿Cuál es el fundamento, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Pero las columnas, ¿quiénes son, hermanos? ¿Quién será la columna? Columna y fundamento de la verdad. Ciertamente en el libro de Hechos se han nombrado a algunos hermanos como las columnas. Pero también, hermanos, el fundamento es Jesucristo y la columna es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso, la iglesia es aquella que tiene el fundamento, la verdad, que Jesucristo ya pagó todos nuestros pecados una vez y para siempre. ¿Sí o no? Pero también la iglesia tiene que la palabra viva de Dios. Por eso, nosotros somos aquellos, como tocamos la trompeta, ¿no? Que anunciamos la verdad. Anunciamos la muerte y la resurrección de Jesucristo. Anunciamos también cómo el Señor quiere que sus hijos vivan.
La verdad debe ser transmitida a través de quién, hermanos. La iglesia, ¿qué es? Leímos aquí, hermanos, columna y baluarte de la verdad. Por eso, ¿quién transmite la verdad? ¿Quién transmite el evangelio? La iglesia, la iglesia. Por eso, hermanos, cuando nosotros seguimos leyendo en el versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la verdad, de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad, hermanos? En pocas palabras, es el evangelio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es que indiscutiblemente el gran misterio. Las personas están desconociendo acerca del sacrificio de expiación por cada uno de nuestros pecados eternamente. Para ellos esto es un ¿qué? Misterio, un misterio. La iglesia contiene la verdad de Cristo, el evangelio, el secreto de la piedad. Por eso, hablando acerca de la piedad, el apóstol Pablo dice a Timoteo, Dios fue manifestado en carne. ¿A quién se refiere? A Jesucristo, ¿sí o no? Dios fue manifestado en carne. Habla acerca de la encarnación de Jesucristo, justificado en el Espíritu. Se refiere a la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver Romanos 1:3. Por favor, marquemos aquí, Primera de Timoteo 3. Y vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 3. Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. Leamos juntos Romanos capítulo 1, versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Justificado en Espíritu. Fue resucitado según el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando Pablo está hablando acerca del misterio de la piedad, habla acerca de la encarnación de Dios vivo. Está hablando acerca de la resurrección de Jesucristo. Por eso, hermanos, regresemos. Primera de Timoteo 3, 16. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Y también predicado a los gentiles. Por eso, hermanos, Jesucristo ha sido predicado en todas las naciones. Jesucristo está siendo predicado hasta el fin del mundo. Primero empezó en Jerusalén, pero este evangelio debe expandirse por todo el mundo, llegando hasta los gentiles. En Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Por eso, hermanos, el misterio de la verdad, ¿dónde se encuentra? En la iglesia, en la iglesia. Por medio de la iglesia, cada uno de nosotros hemos recibido la salvación. ¿Sí o no? Por medio de la iglesia, cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo. Por eso, hermanos,
cada uno de nosotros debe entender muy bien el papel de la iglesia. El papel de la iglesia, ¿cuál es? Anunciar. Dios vino a este mundo. Jesucristo es Dios mismo, quien vivió santamente, sin cometer ni un solo pecado. Él cargó todos nuestros pecados y murió en la cruz, derramando su sangre tan preciosa, por medio de la cual hemos sido limpiados. Jesucristo murió y resucitó. La iglesia es aquella que tiene este gran misterio, el misterio de la piedad. Por eso, hermanos, nuestra iglesia se está haciendo cada vez más fuerte, porque Dios quiere que a través de la iglesia el evangelio sea predicado. Por eso, hermanos, la iglesia es la familia espiritual, ¿no? La casa de Dios, donde también está la presencia de Dios. Es el lugar donde Dios obra y trabaja. La iglesia es la que contiene el misterio de la piedad, el evangelio. Por eso, hermanos, también entendiendo esta parte, nosotros, ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué? Es que hoy nos toca servicio de limpieza, de recibir, de comida. Por eso vengo, ¿no? No me quedó de otra. ¿Así? No, hermanos. Para aprender más acerca del Señor, para anunciar más fuerte, con más confianza, el misterio de Dios, el misterio de la piedad. Por eso todos nosotros estamos cada domingo, cada reunión, escuchando atentamente la palabra. ¿Sí o no, hermanos? Esta es nuestra posición, nuestra manera de conducirnos en medio de la iglesia. Por eso, cuán preciosa es la iglesia, hermanos. ¿Realmente es preciosa para ustedes o no? ¿En verdad la valora como es o no? ¿Se conduce en medio de la iglesia como si Dios estuviera aquí presente? ¿Se conduce en medio de la iglesia quien quiere obrar en su vida? ¿Se conduce en medio de la iglesia para anunciar más fuerte el evangelio? Debemos valorar la iglesia, hermanos. Sin la iglesia, ¿dónde escucharía nuestra familia el evangelio? ¿Cómo otra persona puede ser salva sin la iglesia? Sin la iglesia, ¿cómo podríamos ser guiados después de la salvación, hermanos? Sin la iglesia, ¿cómo podría vivir una vida de fe? Sin la iglesia, ¿cómo podría pagar por los beneficios que he recibido de Dios? Hermanos, sin la iglesia, ¿a dónde enviaría a sus hijos para que fueran edificados en la fe? ¿A dónde? ¿A dónde, hermanos? Sabemos que la iglesia es tan preciosa, tan valorada por el Señor. Pero nosotros ante nuestros ojos, ¿cómo es la iglesia, hermanos? ¿Cómo es? ¿Cómo es la iglesia, hermanos? Ante nuestros ojos a veces. Como una carga, o difícil, o dinero. ¿Sí o no, hermanos? Tiempo. Hermanos, los puritanos, los antiguos de la fe, han dicho esto: aquellos que sirven a Dios como a su Padre, deben servir a la iglesia como a su madre. Les repito, aquellos que sirven a Dios como a su Padre, deben servir a la iglesia como a su
madre. Hay dos cosas que hace una madre, ¿no? Dar a luz y la crianza. ¿Sí o no? Sí. La iglesia también hace dos cosas. Por medio de la iglesia, una vida nueva nace. Un alma recibe la salvación. Pero también a través de la iglesia se instruye, se cría. Por eso, nosotros, ¿cómo deberíamos considerar a la iglesia? ¿Cómo deberíamos servir a la iglesia, hermanos? ¿Cómo? Si consideramos a Dios como nuestro Padre, deberíamos servir a la iglesia como a nuestra madre. Por eso, nosotros también deberíamos poder mostrar fidelidad, lealtad, servicio a la iglesia, Los niños aprecian a sus padres que les dieron a luz porque también les da todas las cosas necesarias para su vida. Pero también nosotros que hemos sido engendrados por medio de la iglesia, deberíamos también valorar la iglesia tan preciosa y servirle. Algunas personas dicen así, no sé ustedes, yo he escuchado afuera, hermanos. Sí, ya eres salvo, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Por qué tienes que asistir? No importa dónde estés, puedes adorar, servir a Dios en cualquier lugar. Dios es omnipresente, es omnisciente, Él es todopoderoso. ¿Sí o no? ¿Ha escuchado esto, hermanos? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Hay necesidad de que yo vaya a la iglesia si Dios está aquí también? Porque es omnipresente. Algunas personas que todavía no entienden acerca de la salvación, que no entienden acerca de la iglesia, puede llegar a expresarse de esta manera. Pero sabemos bien, Dios sí es omnipresente. Dios está en todos lados. ¿Sí o no? Sí, cómo no. No podemos negar esta parte. Pero Dios obra y trabaja en todos lados, hermanos. No. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde trabaja y obra Dios? En medio de la iglesia, en su casa. Por eso, las personas llegan a malentender y piensan que puede servir y adorar a Dios y tener comunión con Dios en cualquier parte. Porque Dios llena el cielo y la tierra. Porque la tierra es el estrado de sus pies. ¿Sí o no? Pero no es así, hermanos. Debemos saber, no importa la época, Antiguo o Nuevo Testamento, Dios siempre ha puesto un lugar para morar. Siempre Dios ha puesto un lugar en el que pone su nombre, en donde trabaja y obra. Siempre, hermanos. Aunque Dios es omnipresente, omnisciente y todopoderoso, solamente Dios obra ¿en dónde? En un lugar en específico. ¿Sí o no, hermanos? ¿De veras? Así, debemos saber esto, hermanos, bien, porque entonces también nosotros tendremos aún más deseo de estar y permanecer ¿en dónde? En la iglesia, donde Dios puede obrar para mi vida, cambiar mi pensamiento, mi corazón, mi actitud. Por eso es importante, hermanos. Pensemos en
en esta parte tan importante, donde Dios obra. Desde el principio, Dios llamó a Abraham, ¿verdad, hermanos? Podemos saber que en el tiempo de Abraham es conocido como el tiempo de los patriarcas. Está Abraham, Jacob e Isaac. Es considerado el tiempo de los, ¿qué, hermanos? Patriarcas. Entonces, Dios, ¿dónde estaba obrando y trabajando? ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde estaría trabajando? En Abraham, en Isaac y en Jacob. Nosotros el domingo pasado, si no recuerdo mal, estábamos aprendiendo acerca de la fe de Ruth, ¿no? Y también cómo es que ella permaneció con su suegra Noemi. Entonces, el pastor también dio el ejemplo de Abraham y de Lot. Cuando Lot se separó de Abraham, Lot se estaba separando ¿de quién? ¿De quién, hermanos? No es examen, ¿no? Pero Lot se estaba separando de Dios, porque Dios obraba ¿con quién? Con Abraham. Dios estaba con Abraham. Por eso nosotros podemos saber en el tiempo de los patriarcas, Dios ¿dónde estaba obrando? ¿Dios con quién estaba? Con ellos. ¿En otro lado, hermanos? No. Dios obra después que les saca de la tierra de Egipto, que estaban como los esclavos. Ellos salieron después de 400 años y estuvieron también 40 años en el desierto. Pero cuando estuvieron en el desierto, Dios les dijo que debían levantar un tabernáculo. ¿Sí o no? Dios, ¿en dónde estaría? ¿En dónde estaba? ¿En dónde obraría? ¿En dónde? En el tabernáculo. Vamos a buscar, hermanos. ¿Otro lado? En el tabernáculo, Éxodo capítulo 25. El tabernáculo es donde habitaba ¿quién? Dios. En el tabernáculo es donde Dios se declara a los hombres y habla con ellos. Con Moisés, ¿no? Éxodo capítulo 25, versículo 4. Éxodo capítulo 25, versículo 4 y versículo 22. Leamos juntos versículo 8 y 22, hermanos. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios estaba obrando centrado ¿en dónde? En el tabernáculo. Por eso, ¿dónde estaba Dios en este tiempo, hermanos? Ahí, ¿sí o no? ¿En la tierra prometida? No, ahí Dios estaba en medio de su pueblo, obrando, dirigiéndolos en el lugar santísimo. Por eso, hermanos, Dios se encontraba con el hombre. Dios habitaba en medio de ellos. Casi siempre decimos así, ¿sí o no? Dios habitaba en medio del pueblo de Israel. Pero la verdad, hermanos, es que el pueblo de Israel moraba alrededor de Dios. Porque también Dios les dijo el orden de los campamentos, ¿sí o no? Ustedes estarán aquí, los sacerdotes, los levitas, así.
al oriente, al occidente, al sur y al norte. Y después de eso, las 12 tribus de Israel. El pueblo de Israel estaba morando alrededor del tabernáculo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque es donde Dios está ahí, ¿no? Es donde ahí está Dios. Es donde Dios está ahí obrando. Por eso, mis amados hermanos, debemos saber eso. Ellos vivían centrándose en el tabernáculo. Si las personas se alejan del tabernáculo, se alejan de la congregación en el desierto, ¿de quién se están alejando? De Dios, de Dios. Por eso, sabemos bien, esta congregación en el desierto también somos sombra de la iglesia. En medio de la iglesia, ¿quién está? Dios viviente, ¿sí o no? Y es donde Dios también que obra y trabaja. Si nos alejamos de la iglesia, de la congregación de los cristianos salvos verdaderos, ¿nos estamos alejando de Dios, sí o no? Ah, no, claro que no. Yo tengo al Señor en mi corazón. Yo leo la Biblia, escucho algún sermón de vez en cuando. ¿Será eso correcto o incorrecto? Es totalmente ¿qué? Incorrecto. Sí, el pueblo de Israel se sale de la congregación en el desierto, pero dice, yo estoy orando a Dios, sacrificando holocaustos. ¿Estará correcto o incorrecto? ¿Dónde se sacrifica holocausto? ¿Dónde se lleva las ofrendas a Dios? En el tabernáculo. ¿Sí me explico, hermanos? Sí. Por eso, Dios está en todos lados. Sí, pero Dios no obra y trabaja en todos lados. Dios también eligió un lugar en la tierra para colocar su nombre. ¿Dónde es, hermanos? Este lugar donde Dios ha puesto su nombre. En Jerusalén, en Jerusalén. Dios ha puesto su nombre en este lugar. También en Jerusalén hay algo muy famoso allá, ¿no? O había. ¿Qué había, hermanos? El templo. Todo Jerusalén, todos los judíos vivían según una vida centrada en ¿qué? En el templo. O sea, una vida centrada en Dios. Una vida centrada en Dios, hermanos. Por eso, Dios continuó obrando, centrándose en ¿dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Vamos a buscar, hermanos, Deuteronomio, capítulo 12. Deuteronomio, capítulo 12. Por eso, no seamos, hermanos, también aquellos que pensamos, no pasa nada, yo leo mi Biblia, oro, veo predicación. No, hermanos, hay que permanecer en medio de la iglesia. Deuteronomio, capítulo 12, salud. Versículo 5. Deuteronomio capítulo 12, versículo 5. Leamos juntos. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Dios pone ¿qué? Su nombre en algún lugar, ¿sí o no? ¿Y Dios qué dice? Si estás lejos, ¿no pasa nada? ¿Te comprendo? Allí que iréis. Porque ¿quién es Él?
¿Quién mora en medio del pueblo de Israel? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Quién mora en medio de la iglesia? Mismo Dios. También nosotros, ¿qué? Allí iréis. Por eso, ¿dónde debían ellos ofrecer su holocausto, su sacrificio, sus ofrendas, sus diezmos? ¿Dónde? En el lugar que Dios ha puesto su nombre. Versículo 11 dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo que es lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Wow, ¿sí o no? El pueblo de Israel celebra como 7 fiestas, ¿no? La fiesta como de la Pascua, los panes sin levadura, Pentecostés, las trompetas, ¿sí o no? Así. Pero hay 3 fiestas obligatorias donde el pueblo de Israel debe de ir. ¿A dónde? Al templo, a ofrecer sus ofrendas. La fiesta de los panes sin levadura, ¿dónde podían celebrarla el pueblo de Israel? ¿En dónde? En Jerusalén, en el templo. También la fiesta de Pentecostés, ¿en dónde? En Jerusalén, en el templo. La fiesta de las trompetas, también, ¿dónde? Ya les dije, ¿no? El pueblo debería de ir, porque ese es el lugar que Dios ha escogido. Dios no obra en otro lugar. Por eso, si seguimos leyendo en el versículo 13, dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. ¿Por qué el Señor dice esto? Ay, ir a Jerusalén, ir al templo. Mejor aquí, ¿no? Hagamos nosotros también que un lugar, un templo. Hagamos también aquí nuestras ofrendas, nuestros holocaustos. ¿Sí o no, hermanos? El miércoles, Dios dice, ¿dónde debemos escuchar la palabra? ¿Dónde, hermanos? Allí en donde yo he puesto, ¿qué? Mi nombre. Ahí donde yo habito. ¿Sí o no? Aquí. Sí, célula 5. Allá, ¿no? Allá, perdón. Célula 4. Allá. Pero las personas pueden buscar la comodidad, ¿no? Buscar alrededor un lugar alto para sacrificar sus sacrificios, sus holocaustos. Por eso, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Israel no asiste a estas 3 fiestas obligadamente? Porque el Señor lo ha pedido, ¿no? ¿Qué pasa cuando ellos no participan? Ellos no tienen la misma fe. Ellos no tienen el mismo corazón. Ellos no tienen el mismo pensamiento. Ellos gradualmente se van dividiendo y también se van alejando de Dios. Llegó un tiempo donde el templo de Dios estaba ¿qué? Vacío. Pero el Señor les había dicho, deben asistir. Mínimo, ¿cuántas veces? 3 veces al año, hermanos. Hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos de venir a la iglesia los domingos? Cuando dejamos de venir los miércoles a la reunión de célula,
a la de preguntas y respuestas. No pasa nada, una vez al mes. No pasa nada, hermanos. Poco a poco, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro conocimiento, nuestra fe es diferente. Y también nuestros corazones se van alejando ¿de quién? De Dios, de Dios. Cuando eso pasa, el pueblo de Israel empezó a adorar ídolos. Por eso también ellos fueron llevados como cautivos a Babilonia. Nosotros también podemos ser llevados cautivos, ¿no, hermanos? Por algún deseo, algún sueño, algún pensamiento, algo de este mundo nos arrastra y nos lleva cautivos. Por eso, ¿dónde estaremos? En retiro de primavera, hermanos. Donde Dios está, donde Dios obra, donde Dios ha puesto su nombre. ¿Dónde estaremos en el retiro de verano? ¿Dónde, hermanos? No quiero comprometerme. No sé. Debemos que Él es nuestro Rey, nuestro Señor. Nosotros, ¿quiénes somos? Sus hijos, sus siervos, ¿sí o no? Entonces nosotros participemos donde Dios obra, donde Dios ha puesto su nombre, hermanos. Por eso, Dios estaba obrando como con los patriarcas, ¿no? También Dios estaba en el tabernáculo y también ahí hablaba y los dirigía. También Dios estaba guiando y dirigiendo al pueblo de Israel centrado en el templo. Cuando nuestro Señor Jesucristo ha venido, ahora todo el pueblo de Israel, todas las personas, ¿a dónde deberían ir? ¿A dónde? ¿Deberían seguir yendo al templo y sacrificar holocaustos? ¿Hacer expiación por sus pecados? ¿A dónde deberían ir ahora? Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, ahora las personas deberían ir a Jesucristo. ¿Sí o no? Jesucristo ha hablado de sí mismo. Vamos a buscar San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2. Versículo 19 al 21. San Juan capítulo 2. Versículo 19 al 21. San Juan capítulo 2, versículo 19 al 21. Sí, ya lo tenemos, hermanos. Vamos a leer juntos, por favor. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Así, hasta ahí. Sabemos esta historia, ¿no, hermanos? Lo que quiero enfocarme aquí es que Jesús dice que su cuerpo, ¿qué es? El templo. ¿Y en un templo qué hay? Él es el templo. Vive en él. ¿Está en él quién? Dios. ¿Él es quién? Dios. El pueblo de Israel estaba buscando agradar ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿a dónde debería ir ahora? Al Señor. Al Señor. Recordemos cuando Jesucristo estaba platicando con esta mujer samaritana que tenía muchos esposos, que le ha preguntado, ¿no? ¿Dónde adoraremos, no? ¿Dónde? Pero el Señor, ¿qué le dijo a esta mujer? Le dijo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vers 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ya llegó la hora, ¿no? Todos nosotros estamos adorando ¿a quién? A Dios, en cualquier lugar, ¿no? En cualquier lugar, hermanos. Aquí, ¿en medio de dónde? De la iglesia. Por eso, hermanos, la obra de Dios se realizó a través de Jesucristo, ¿sí o no? Él, por medio del Espíritu Santo, lleno de poder, Él también hizo los milagros, curó enfermos, resucitó a enfermos. Él murió para salvarme, para salvarnos. Dios realizó su obra por medio de ¿qué? Por medio del templo de Jesucristo. ¿Sí o no? Entonces Dios, ¿dónde obra? ¿Dónde trabaja? En el templo. En medio de la iglesia. Porque la iglesia es el templo de Dios. Por eso, hermanos, podemos adorar, podemos estar con Dios en todos lados. Aunque Dios es omnipresente, podemos adorar a Dios en nuestras casas. Podemos, ¿no? Podemos. Pero ¿dónde Dios obra, hermanos? ¿Dónde Dios obra, hermanos? En la iglesia. En la iglesia. ¿Dónde debo yo permanecer? En la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo tiene la cabeza, ¿sí o no, hermanos? Esta cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nosotros, ¿cómo nos conducimos en medio de la iglesia y en medio de nuestra vida? ¿Conectados con la cabeza o conectados a nuestro propio pensamiento y deseo? Porque la iglesia está para servir ¿a qué? A la cabeza, ¿sí o no? Sí, hermanos. Cuando la cabeza dice, ay, tengo sueño, estoy cansado, vamos a recostar, ¿sí o no? Cuando cabeza dice, tengo hambre, ¿no? A veces a la cabeza se le olvida, ¿no? Y por eso estómago, ¿qué hace? Hoy tengo hambre, no he comido, ¿sí o no? Cabeza ¿qué? Manda al cuerpo. Hermanos, es muy importante saber la iglesia, ¿para qué es? ¿Y qué lugar debe tener en nuestra vida? Toda nuestra vida debe de estar centrada ¿en qué, hermanos? En la iglesia. Porque en medio de la iglesia está ¿quién? Dios. Ustedes, hermanos, próximo año habrá retiro de primavera, ¿sí o no? Está muy seguro, ¿no? ¿Retiro de verano habrá o no? Sí. Si el Señor viene antes, ni modo, que mejor, ¿no? Vamos todos. Pero sabemos bien, hay el retiro de primavera, hay el retiro de verano, hay el retiro de los jóvenes. Pero, ¿qué lugar tiene la iglesia en nuestra vida? ¿Qué lugar tiene la iglesia en mi vida? ¿Qué lugar tiene en su vida? Si yo le pregunto, hermano, ¿qué lugar tiene la iglesia en su vida? No, primero Dios, primero la iglesia. ¿Sí o no, hermanos? Es la verdad, hermano, así dice, ¿no? Pero cuando Dios manda algo a su cuerpo, dice, no, primero yo. Y después la iglesia. Pero debemos saber el orden, hermanos. Dios, ¿qué lugar ha dado a la
iglesia. ¿Cuál es su posición? Conociendo cuál es la posición de la iglesia que Dios ha dado, nosotros también le daremos ese mismo lugar. Vamos a buscar Efesios. Les dije, hermanos, estaríamos aprendiendo acerca de ¿qué? De la iglesia, de la iglesia. Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Leamos juntos, por favor. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Aquí, ¿dónde está la iglesia, hermanos? ¿Qué lugar Dios le ha puesto a la iglesia? ¿Qué lugar, hermanos? Aquí está la respuesta, ¿sí o no? Primero dice, ¿sometió qué? Todas las cosas bajo sus... ¿Los pies quiénes son? ¿Quiénes pies? Está hablando acerca del cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo tiene ¿qué? Pies, ¿no? Entonces, después dice, ¿no? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia está por sobre todas ¿qué? Sobre todas las cosas. ¿Sí o no? Este es el lugar que Dios ha dado ¿a qué? A la iglesia. ¿Qué lugar tiene la iglesia en su vida, hermano? ¿Está sobre todas sus cosas? ¿Está sobre su familia? ¿Sobre su trabajo? ¿Está sobre su salud? ¿Está sobre su bienestar? ¿Sobre su comodidad? ¿O está debajo de todas estas cosas? Dios sabe bien el lugar que le ha dado, pero nosotros a veces ¿qué? No sabemos. A veces también nosotros olvidamos. ¿Sí o no, hermanos? Lo olvidamos. Por eso, aunque sabemos hay retiro de primavera, de verano, ¿qué? La iglesia no está sobre todas las cosas. La obra de Dios no está sobre todo. Vamos a buscar San Juan capítulo 3, hermanos. San Juan capítulo 3. Por eso, San Juan capítulo 3, versículo 31. San Juan capítulo 3, versículo 31. Leamos juntos. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Así, Jesucristo, ¿no? Está sobre todos. Él viene de arriba. Pero la iglesia es ¿qué? El cuerpo. Está pegado a la cabeza. Cuando nosotros estamos bien pegados a la cabeza, a Cristo, también todas las cosas estarán por debajo de la iglesia. Todas las cosas estarán por debajo de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, en Efesios 1:22, Dios nos enseña ¿cuál es la posición de la iglesia? La iglesia está por encima de todas las cosas, sobre todas las cosas. Pero necesitamos pensar muy bien en eso, hermanos.
Somos aquellos que hemos sido separados de este mundo y nos hemos hecho uno en el Señor. Significa que nosotros antes todas las cosas de este mundo tenían primer lugar, pero ahora nosotros estamos pegados a Cristo. Entonces Cristo tiene primer lugar. La iglesia. Por eso, hermanos, como para ir a estas 3 fiestas durante el año, 3 fiestas obligatorias, el pueblo de Israel debía dejar ¿qué? ¿Qué debía dejar, hermanos? Casa. ¿Qué más? Trabajo. ¿Qué más? Podía dejar también ¿qué? Esposa hijos, ¿verdad? Porque el varón tenía que ir, ¿verdad? Tenía que ir. Entonces que vaya mi esposa. Todos, ¿no? Todas las cosas que encomendar a quién? A Dios. Porque Cristo, mi Señor, está sobre todas ¿qué? Las cosas. Cuando nosotros aprendemos bien la posición de la iglesia, también nuestra actitud y comportamiento será ¿qué? Adecuado. Por eso Pablo está hablando a Timoteo acerca de la iglesia. También aquí Pablo ha dicho a los hermanos de Efeso, ¿cuál es la posición de la iglesia? En el mundo, ante los ojos de Dios y ante los cristianos salvos. Por eso, hermanos, para cumplir la voluntad de Dios, es necesario que también nosotros pongamos a la iglesia en primer lugar, sobre todas las cosas. Regresemos, por favor, a Efesios, capítulo 1. Nuestro Señor, por medio del apóstol Pablo a la iglesia de Efeso, nos hace saber la iglesia qué lugar tiene, qué posición y también para qué Dios usa su cuerpo. Efesios capítulo 1, versículo 23. Vamos a leer juntos. Efesios 1, 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, que lo llena en todo. Discúlpeme. Dios quiere llenar la iglesia, Dios quiere llenar a cada uno de nosotros con su amor, con su palabra, con su sabiduría, con su poder. Dios quiere llenar la iglesia con toda la bendición espiritual. Pero nosotros a veces, ¿dónde estamos? ¿No? A veces, ¿dónde estamos? Debemos pensar bien, hermanos. Debo ser lleno de la plenitud de Dios. ¿Qué está llenando su vida ahora, hermanos? ¿Qué llena su vida, su corazón? ¿Qué llena? Tanque de alegría. ¿Qué llena? Cuando nosotros vemos en el Salmo 1, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Así, su gozo, su delicia está en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en el Señor. Dios también quiere, por medio de la iglesia, quiere llenar este mundo, hermanos. ¿De qué quiere llenar Dios este mundo, hermanos? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros, ¿con qué debemos llenar este mundo, hermanos? ¿Con qué? Con la verdad, con el misterio de la piedad, predicando el evangelio.
La iglesia que está por sobre todas las cosas en este mundo, el propósito es llenar la tierra de amor, de paz, de gozo a través de Jesucristo. A veces cada uno de nosotros tendrá como los invitados, la familia, amigos que están en tristeza, en angustia, que está en tinieblas, que no sabe qué hacer. ¿Qué hacemos, hermanos? Debemos llevarlo ¿a quién? A Cristo. Porque Cristo es quien llena, quien enriquece. Cristo es quien levanta, consuela, anima y da la paz. Por eso, hermanos, Dios hace su obra a través de la iglesia, que es su cuerpo. El Señor obra por medio de la iglesia y en la iglesia. Creo que es algo que estoy repitiendo una y otra vez, ¿verdad? Porque deseo, hermanos, que cada uno de nosotros comprendamos bien. Aunque Dios está en todos lados, no obra ni trabaja en todos lados. También nosotros que hemos recibido la salvación, debemos poner a la iglesia por sobre todas las cosas. Dios nos ha llamado a llenar este mundo con su evangelio. Por eso, ¿cómo estamos, hermanos? ¿Ya todos confirmaron para ir al retiro o no? ¿Sí o no? Espero que a través de la palabra del Señor diga que, sí, Señor, yo estaré allí. Yo iré ahí. Yo encomendaré todas las cosas a ti. Porque tu iglesia está por sobre todas las cosas, incluso sobre mí. Porque tu voluntad es llenar este mundo con tu evangelio. Por eso, hermanos, por favor, necesitamos recapacitar. ¿Amo a la iglesia? ¿Cómo me conduzco en medio de la iglesia? Necesitamos reflexionar estas cosas para también examinar nuestra actitud. También para discernir qué lugar tiene la iglesia en mi vida. ¿Qué lugar tiene la iglesia? ¿Tiene Dios en mi vida? Si no estamos bien, debemos cambiar, hermanos. Vamos a regresar al texto principal del día de hoy. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a devolver la gracia que hemos recibido del Señor. ¿En dónde, hermanos? En la casa de Dios, en donde Dios vive. En la iglesia que es la columna y baluarte de la verdad. Vamos a leer nuevamente, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Leamos juntos. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. También el Señor me permite esta oportunidad para hablar su palabra. Próxima ocasión seguiremos aprendiendo más acerca de qué, hermanos, la iglesia. Vamos a terminar con oración. Padre Santo y Misericordioso, te damos gracias porque tú nos has salvado, nos has redimido de todos nuestros pecados una vez y para siempre.
Estamos gozosos, alegres, Señor, por esta esperanza viva que nos has dado. Esta esperanza de que, sea que tú vuelvas por segunda vez o que muramos, estaremos delante de tu presencia para entrar en tu gozo eterno. Gracias, Padre, en verdad, por esta fe que nos has dado, esta salvación tan preciosa. También, Señor, reconocemos que somos muy faltos de muchas cosas. Por eso, Padre, ayúdanos para poder permanecer en ti, en tu iglesia, en tu palabra. Deseamos, Señor, que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros para ser utilizados tan preciosamente para llenar toda Iztapalapa, todo México, el mundo entero sea lleno de tu amor, de tu evangelio. Por favor, Señor, aunque hay poco tiempo, ayúdanos para preparar aún más fuertemente para el retiro de verano. Ayúdanos, Señor, para poder nosotros también permanecer allí donde tú deseas que estemos. Por favor, Señor, danos todas las cosas que necesitamos. Y ayúdanos también, Señor, a sacrificar algunas para poder estar allí, Padre. Mi Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo que nos has permitido por medio de tu palabra. Te encomendamos todas las actividades del día de hoy en tu mano. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.